Buenas tardes. Ante todo, feliz Ramadán a los musulmanes que me estén viendo. Mi nombre es Manuel Fernández. Soy un apasionado de la historia. Por supuesto, me encanta estudiarla. Pero hay algo que me apasiona más que estudiarla y es vivirla. Y en estos momentos estamos viviendo un episodio muy destacado de la historia. Los historiadores del futuro señalarán este año, el año 2025, como un momento destacadísimo de la historia. ¿Y qué es lo que ha pasado exactamente en 2025? Ha pasado mucho, pero todavía estamos a principios de marzo. Pasará mucho más. Y el momento clave que podemos señalar es la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Donald Trump, que está suponiendo una revolución en los Estados Unidos. Bien, voy a explicar esto y para hacerlo voy a tomar un poco de perspectiva. Voy a volver al periodo conocido como la Guerra Fría. La Guerra Fría es el resultado de un reparto de poder y de influencia que se hizo en la conferencia de Yalta entre las potencias vencedoras de Alemania. Es decir, la Unión Soviética y los Estados Unidos, con su adláter, el Reino Unido. Y consistió en aceptar el antagonismo entre las dos grandes potencias, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y sus sistemas económicos, políticos y sociales muy diferentes el uno del otro, pero tomando las medidas necesarias para que este antagonismo no derivase en una guerra mundial, porque una guerra con armas atómicas pues supondría el fin de la humanidad y el fin de la civilización como la conocemos y el fin de la política. Entonces, concretamente, Europa estaba dividida en dos por la línea conocida como el telón de acero. Europa occidental bajo la influencia de los Estados Unidos y Europa oriental bajo la influencia de la Unión Soviética, con algunos estados tampón, estados neutrales: Finlandia, Austria, Yugoslavia. Durante la Guerra Fría, que se prolongó hasta la desaparición de la Unión Soviética en 1991, se respetaron una serie de líneas rojas. Hubo acuerdos tácitos o explícitos que fueron respetados por las dos partes. Por ejemplo, jamás los Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentaron con las armas en la mano de forma directa. Y jamás ninguna de las dos potencias intervino en ningún país de Europa que se considerase bajo la influencia de la otra. Un ejemplo es Checoslovaquia en 1968, la llamada Primavera de Praga,
donde los Estados Unidos y sus aliados se abstuvieron muchísimo de prestar ayuda a los revolucionarios checos. Y fuera de Europa había países, territorios que no se consideraban bajo la influencia de ninguno de los dos. Y entonces allí podían permitirse librar guerras. Siempre eran guerras por persona interpuesta. Por ejemplo, en Vietnam, Estados Unidos luchó contra Vietnam del Norte y sus aliados de Vietnam del Sur, el Vietcong, y los rusos prestaron al Vietcong y a Vietnam del Norte toda la ayuda que pudieron, pero se cuidaron muchísimo de participar directamente en Vietnam. Hubo otra guerra en Corea, donde los norteamericanos intervinieron para proteger a Corea del Sur de una invasión por parte de Corea del Norte. Y entonces los americanos, en una primera etapa, fueron victoriosos, invadieron Corea del Norte y entonces fueron los chinos a la vez los que intervinieron. Por supuesto, con todo el apoyo material que Rusia pudo prestarles, pero los rusos no participaron directamente en el conflicto. Las cosas cambiaron, como digo, con la desaparición de la URSS y la disolución de el Pacto de Varsovia, la alianza entre la Unión Soviética y sus países satélites en Europa del Este. En este momento, en realidad, la OTAN perdió su función. Rusia en la década de 1990 no representaba ningún peligro. Tras la descomposición de la Unión Soviética, Rusia tenía enormes problemas internos. Y hubo un tiempo en lo que los Estados Unidos podían hacer lo que les daba la gana. Veamos, por ejemplo, la primera guerra del Golfo, la invasión de Irak, en la que los Estados Unidos pudo hacerlo bajo la salvaguarda de una decisión de las Naciones Unidas, sin que los rusos los vetaran, y donde pudo formar una gran coalición internacional para invadir Irak y para, bueno, Irak, por lo menos Kuwait, y para reconquistar Kuwait, que había sido anexionado por Irak. Entonces, los Estados Unidos, mucha gente en los Estados Unidos pensó que había llegado el fin de la historia, entendida como confrontación entre dos grandes sistemas ideológicos. Hay un libro, El fin de la historia y El último hombre, escrito por Francis Fukuyama y publicado en aquella época, que decía que el liberalismo había triunfado, había sido el triunfador de la Guerra Fría y que ya no tenía enfrente una ideología que se le opusiera, y que más o menos que la hegemonía de Estados Unidos iba a ser permanente. Hubo una tendencia política en Estados Unidos, los neoconservadores, que eran muy influyentes en los aparatos del Estado y fuera de ellos, y que se tomaron esto en serio.
pensaron que había llegado el momento de que Estados Unidos gobernase el mundo y que el resto de los países pues debían obedecerlo y debían seguir sus dictados. Y quien no lo hiciese, pues se arriesgaba a que los Estados Unidos forzasen un cambio de régimen. Y la OTAN, que había nacido como una alianza defensiva, empezó a funcionar como un instrumento para proyectar el poder de los Estados Unidos. De hecho, en Kosovo fue la primera vez que la OTAN participó en una operación militar, en una guerra, y no fue una guerra defensiva, fue una guerra para consumar la destrucción de Yugoslavia, separando Kosovo de Serbia. En esto, la OTAN, lejos de desaparecer, inició una expansión hacia el este, acercándose cada vez más a Rusia. Primero los países bálticos, después Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria. Los antiguos miembros del Pacto de Varsovia o de la Unión Soviética se fueron adhiriendo a la OTAN. Por supuesto, llegó un momento en que esto provocó señales de alarma en Rusia, porque Rusia, en vez de continuar su descomposición, como había ocurrido con la Unión Soviética, y dividirse en diversos estados, como soñaban los neoconservadores. Porque, por ejemplo, con las dos guerras de Chechenia, parecía que esta tendencia iba a continuar y que Rusia se iba a seguir fragmentando. Pero con la llegada al poder de Putin, Rusia inició una recuperación y dejó de debilitarse y de hundirse en el caos y la anarquía y empezó una sólida recuperación. Putin, que al principio era bien visto por Occidente, que creía que iba a ser un continuador de las políticas de Yeltsin, de completa sumisión a los extranjeros, pues muy pronto dejó de gozar del favor de los neoconservadores. Desde 2008, Putin dijo claramente que consideraba la expansión de la OTAN hacia el oeste como una amenaza. Y en concreto que nunca iba a permitir que Ucrania pasase a formar parte de la OTAN. Pero los neoconservadores hicieron caso omiso y siguieron la política de expansión de la OTAN. Desde ese año 2008 declararon que tanto Ucrania como Georgia en el futuro debían entrar en la OTAN, sabiendo que tarde o temprano esta política pues iba a concluir con una confrontación con Rusia. La confrontación llegó en 2014 con el llamado Maidan. Fue un movimiento
en Ucrania que condujo al derrocamiento del presidente Yanukovych, que simpatizaba con Rusia, y a la instauración de un nuevo régimen que elaboró una nueva constitución en la que decía que Ucrania tenía el mandato constitucional de entrar en la OTAN y en la Unión Europea, y que decidió erradicar todo lo ruso de Ucrania, siendo así que en Ucrania la mayoría de la población es ruso parlante. Ciertamente bilingües en algunas provincias, sobre todo en el oeste, y únicamente hablantes de ruso en muchos lugares del este. Entonces se quiso erradicar no solo la lengua rusa de la administración y de la enseñanza, sino también los monumentos rusos o soviéticos que había en Ucrania. Por ejemplo, las estatuas del poeta Pushkin, y se las sustituía por figuras muy polémicas, como Stefan Bandera, un nacionalista ucraniano, mejor dicho, un nacional socialista ucraniano, que tenía el sueño de una Ucrania monolingüe, étnicamente pura, libre no solo de rusos, sino también de judíos, de polacos, de húngaros, de todo lo que no fuese ucraniano. Bien. El caso es que esto finalmente condujo a la confrontación, porque en 2014 Rusia respondió a este movimiento del Maidán, anexionándose la península de Crimea y prestando ayuda a los habitantes de las provincias orientales de Ucrania, que no aceptaban este giro político del Maidán, y se crearon dos repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, a las que los rusos primero prestaron ayuda, y más tarde esto condujo a una guerra abierta entre Rusia y Ucrania, apoyada por Estados Unidos y sus aliados europeos, apoyada no solo con ayuda militar, sino también propagandística, diplomática, en todos los frentes, y muy en especial en el económico, con una oleada de sanciones que pretendían llevar a la economía soviética a la quiebra, a la economía rusa, perdón. En fin, ¿qué pasó? Que después de 3 años de guerra, pues la economía rusa ha logrado sobrevivir a todas estas sanciones y está en buen estado de salud. Militarmente, los rusos han ocupado aproximadamente un 20% de Ucrania, y es cierto que el frente de batalla se mueve muy lentamente, pero a favor de los rusos. Y la nueva administración norteamericana, con Trump,
ha decidido que esta guerra es ruinosa, que no se puede ganar y que además de ser ruinosa es peligrosa, porque existe el riesgo de una escalada que lleve a una tercera guerra mundial, véase al uso de armas atómicas. Entonces, un negocio que tiene pérdidas, pues lo mejor es cerrarlo. Cuanto antes, mejor. Y esto, dentro de una visión de que el sueño de los neoconservadores de un mundo gobernado por Estados Unidos como única gran potencia es una fantasía cara y peligrosa. Trump ha decidido para empezar a hablar con los rusos, cosa que durante 3 años Biden se negó a hacer. Biden los demonizaba. Trump está convencido de que para mantener su posición en el mundo de gran potencia, de primera potencia, pero no de única potencia, Estados Unidos necesita dialogar con los grandes, es decir, fundamentalmente con Rusia y con China. También que la OTAN es algo obsoleto, que tuvo su función en su momento, pero que ahora, puesto que Rusia no plantea ningún peligro ideológico, tanto Rusia como los sectores a los que representa a Trump son nacionalistas, son conservadores, son religiosos. Ideológicamente no existe ninguna confrontación entre ellos. Entonces no tiene sentido seguir demonizando a Rusia. Es mejor llegar a un acuerdo con ella y sin tener en cuenta que el principal adversario de los Estados Unidos no es Rusia, sino China. Bien. ¿Y qué ha pasado? Pues que todos los gobiernos europeos han mostrado que no eran tanto aliados de Estados Unidos como aliados del Partido Demócrata de la anterior administración. De hecho, muchos de ellos, pensando por Starmer, el primer ministro de Gran Bretaña, estuvieron descaradamente haciendo campaña electoral por Kamala Harris. Esto es un terrible error, porque Kamala Harris perdió. Y ahora los europeos andan como pollo sin cabeza. Ellos siguen siendo aliados del Partido Demócrata, que por supuesto conserva muchísimo poder en Estados Unidos, en especial sobre los medios de comunicación. Y ellos quieren continuar la guerra de Ucrania. Pero en realidad no tienen un proyecto viable. Si los Estados Unidos se retiran, ellos no tienen la capacidad ni organizativa, ni militar, ni industrial para sustituirlos. Entonces, todos sus proyectos al final terminan en buscar formas y maneras de involucrar a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos hasta ahora han mostrado una línea bastante coherente, que ellos quieren quitarse de en medio. Quieren dejarles
esta patata caliente a los europeos. Ellos quieren equilibrar su presupuesto. Si es posible reducir sus gastos militares y sus gastos en política exterior, como se ve con el sorprendente cierre de la USAID, de la ayuda internacional americana. Entonces, la verdad, es difícil predecir lo que va a pasar. Lo más notable hasta ahora de este año 2025 es que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y los principales países de Europa mantienen diferencias muy grandes en política internacional, están seriamente enfrentados. Y a continuación hay que señalar que los países europeos tampoco están de acuerdo entre ellos. Están Starmer y Macron, que son los más belicistas, deben tener intereses muy grandes en Ucrania, y estos intereses sin duda habían apostado por una victoria, una derrota estratégica de Rusia. Si esto no se produce, pues se van a ver muy perjudicados. En cuanto a Alemania, pues difícil decir qué postura va a tomar Alemania, porque Alemania está ahora en un periodo de transición. Podemos concluir que este año ya ha pasado algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Una divergencia grande, pronunciada, acusada entre la política exterior de Estados Unidos y la de los países de Europa occidental. Vamos a ver qué pasa. El conflicto puede resolverse a favor de Estados Unidos y los europeos pueden decidir acatar a Trump y seguir su papel tradicional de decir sí, buena. O puede ocurrir algo en Estados Unidos, porque la oposición interior es muy fuerte, que obligue a Trump a cambiar sus políticas. La verdad es que no lo sabemos. Pero en los próximos días y semanas seguiremos viviendo sin duda momentos trascendentes y momentos cargados de consecuencias para el futuro. Pues voy a cerrar este vídeo, no les canso más. Espero que les haya gustado. Si es así, pues denle al botón me gusta y suscríbanse al canal. Les quedaré muy agradecido. Hasta la vista.